Súbete a mi moto. Sí. Hola, buenos días, querido público, ¿cómo están? Esperamos que tengan una mañana deliciosa y que estén muy, muy contentos en su trabajo, en su casa, en donde quiera que se encuentren. Y desde aquí de la cabina de Caldero Radio les mandamos un abrazo con mucho cariño. Laurita, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Y es que Laurita quería subirse ahorita a su, Sí. a su moto. Por eso estábamos muertos de risa. Hoy, querido público, en nuestro programa Naturalmente, como todos los jueves de 12 a 1, queremos hablarles del tema que prometimos la semana pasada, ¿verdad, Sí. Laurita? Que es precisamente el de todo lo que se refiere a los trastornos alimentarios y cómo es que están en relación a la carencia de ciertos nutrientes a nivel cerebral. Entonces, pues empezamos, Laurita. ¿Qué te Claro que parece sí. si con la anorexia, cómo ves? Sí, justamente es una de las principales que obviamente tenemos. Digo, hay varios. Ujú. Ahorita las vamos a ir mencionando conforme el programa. Pero también el decir que la anorexia se da o inicia desde los 11 años, Así es. que es realmente una edad muy temprana, que se debe tener como esta parte también de prevención y saber detectarla a tiempo. ¿Cuáles serían unos tips que podríamos darles, Laurita? Por sobre todo a los papás, que muchas veces como que ya cuando se dan cuenta es porque el problema ha avanzado con mucho. Y pacientes que hemos recibido, tú lo sabes, de repente no pueden ya ni siquiera caminar, ya no se sostienen, ya no tienen tono muscular Ujú. en las piernas. ¿Qué recomendaciones podríamos darle ahorita? Justamente la recomendación que se les da es estar muy al pendiente de la alimentación, de justo ver las porciones, que vayan justo conforme todas las etapas de la vida. Obviamente las porciones van incrementando acorde a edad, a sexo, a toda esta parte, pero el estar muy al pendiente de también la forma en la cual se relacionan con los alimentos. Si les tienen miedo, porque hay muchas veces este miedo, se le llama un miedo ilógico a los alimentos, que es no voy a comer esto porque tiene azúcar y el azúcar es mala y no lo puedo comer nunca en la vida. O justamente ver esta parte de atracones también. Sistemas de creencias completamente erróneos. Y Sí. fíjate cómo muchas veces, ahorita tenemos que tomar en cuenta que ya, por ejemplo, en la mujer, el periodo menstrual puede comenzar incluso desde los 9 años. Sí. Entonces, sí tenemos que estar muy al pendiente. De repente, para con las mamás sería otro tip, el ver que si de repente la niña ya empezó con su periodo menstrual a los 9 10 años y justamente a los 11 que es cuando se ha descubierto que por estadística la cuestión de este trastorno en específico de la anorexia comienza a los 11 años, como tú dices. Entonces, si ahí de repente se ve que se suspende el periodo menstrual, eso ya es un foco rojo para la familia porque algo está sucediendo en torno a la cuestión alimentaria. Exactamente, y justo la anorexia empieza desde los 11 años a tener esta parte de miedo a los alimentos, pero también hay otros trastornos de asociación a, hay veces que no empieza principio como anorexia o como bulimia, sino que simplemente inicia como atracones o esta relación insana con los Ujú. alimentos. Así es. Y también decir que se inicia desde los 10 11 años, pero del 10 al 20% se hace crónico. Justamente solo de esta parte se hace crónico y que obviamente afecta más a mujeres que a hombres, pero esto por toda una creencia psicológica y fisiológica también de el por qué se dan estas partes. Justamente, bueno, a mí me fascinan las estadísticas, Sí. entonces, Sí, es que las estadísticas son un muy buen punto porque ahí nos damos cuenta muchas veces, por ejemplo, la bulimia puede ser que sea más con una tendencia hacia el hombre, pero en este caso de la anorexia se hace hacia la mujer. justo, en cuanto a anorexia, estadísticamente, un hombre de cada 10 pacientes mujeres es el que tiene anorexia y contra las estadísticas de la bulimia, que es un hombre por cada 5 mujeres. Ujú, exacto, Entonces, justo se ve que la proporción es abismal claro. y obviamente se da más en mujeres por también esta creencia de que las mujeres siempre deben estar eh, perfectas, ¿no? Que es esta parte que la sociedad
que también es también un efecto psicológico que nos han hecho creer que las mujeres no pueden ser hermosas con un sobrepeso o obesidad o esta parte de una mujer bella tiene que ser una mujer extremada y sumamente delgada, llegando a la desnutrición, como las modelos que platicábamos, que era como este estándar de belleza, ¿no? Sí, Principalmente en los 80s. fíjate cómo así como estamos muy sometidos con de lo que tú mencionas, Laurita, de los estándares de la belleza, también pasa algo con la cuestión de todas las etiquetas nutricionales, que ojo con eso, de repente están solapadas muchos de los azúcares, muchos de los conservadores que al cuerpo le caen mal y que eso desfavorablemente la persona que está pasando por este problema de la anorexia es a lo que recurre, a lo que tenga más químicos, pero que supuestamente esté asegurando en la etiqueta nutricional que no pasa nada. Y está pasando todo. ¿Por qué? Porque la cantidad de azúcares ahí está. Entonces, como todo ingresa al organismo, todo suma. Y todo va a generar que un proceso, Laurita, de acidosis, que sabemos que esa acidosis puede ser fatal para cualquier persona. Entonces, Sí. el ver que qué es un trastorno alimenticio es empezar a crearle conciencia a la persona de lo que está sucediendo en su cuerpo, pero también en lo que está sucediendo a nivel mental, a nivel emocional. Come por cuestiones de aprensión, de estrés, qué tanto nivel de cortisol tiene su cerebro para que nosotros vayamos viendo cómo es que está manejando sus emociones. Y ya desde ahí te das cuenta de que, por ejemplo, en la anorexia, aquí lo vemos, encontramos niveles sumamente bajos de lo que es el triptófano. Es en pacientes, aquí nos los dicen, pacientes anoréxicos, en nuestros días se utiliza un tratamiento con complementos de este aminoácido, claro, porque si no hay más desconexión de ese sentimiento derivado de la carencia del triptófano de bienestar. Generalmente cuando hay una carencia de este aminoácido que es el triptófano, vemos a la paciente con una tendencia a lo fatalista, a la depresión, a mal manejo de emociones, en donde prácticamente se puede decir que pierden como que las ganas de vivir, esa alegría de vivir. Entonces, ahí lo que hablábamos en programas pasados, Laurita, checar cuáles son realmente los neurotransmisores que tenemos que ver Sí. que están carentes y empezar con nuestro plan nutricional y poco a poquito. Y en este caso, por ejemplo, de la anorexia, ver que a veces tenemos que tener sentado a un lado de nosotros a la paciente para irle dando a cuentagotas porque ya su estómago se acostumbró a rechazarlo. Sí, y Ujú. justamente es esta parte tanto fisiológica como emocional, como creencial también, y de ansiedad, que en muchas ocasiones de verdad eh, no solo la terapia es sentarnos con nuestros hijos o con nuestros amigos a comer, sino también es terapia ya sea individual o grupal, psicológica y justamente con tal vez una terapia con fármacos. Hay veces que también es recomendada porque hay diferentes clases de tratamientos y no es algo que a veces ellos puedan dominar por sí mismos, porque obviamente ya es algo que es como si fuera respirar para ellos, ya están acostumbrados a no comer, que cuando comen se pueden sentir mal. Y también a un paciente con anorexia o con algún problema de trastorno alimenticio, no se les puede dar demasiada comida porque No, ni la tienen, toleran, se le llama ese el síndrome de realimentación, que justamente en vez de beneficiarlos, los afecta. claro, Entonces, justamente es ir gradualmente y poco a poco en parte de las así es. terapias, porque también esta clase de personas son personas que tienen una tendencia a la rapidez y la inmediatez y el miedo. Es como eh, cada quien tiene un miedo diferente en la vida. Ellos tienen miedos a una creencia, no lograr un objetivo. Pero obviamente parte de este objetivo es un objetivo inalcanzable. Justamente ellos son sus peores enemigos. Claro, su figura siempre la van a ver obesa. Claro.
Entonces, y también hay una cuestión que se ha visto de que por deficiencia o por lo que es desnutrición, las células de los ojos, por decirlo así, se aplanan. En vez de estar como deberían ser, Cóncavas. ajá, Sí. se aplanan y eso hace que justamente todo en sí se vea más horizontal, por decirlo así, o más ancho. Entonces esto es como un ciclo vicioso de sí bajé de peso o bajaron muchísimo de peso, pero como tienen esta desnutrición, sus células se van aplanando más y se van viendo igual o más O gordos. más gordos, exacto. Y sobre todo que la creencia que ellos ya tienen fija de estoy gordo, estoy obeso, y el visualmente, ¿qué tenemos cuáles serían, por ejemplo, Laurita, que podamos sugerirle a nuestro público? Algunos estudios, por ejemplo, sí ya lo vimos de entrada, checar cuáles son los neurotransmisores que están carentes en la vida de la persona, en ese organismo, qué es lo que está faltando, qué realmente necesitamos meter en la nutrición. Por ejemplo, en la parte de lo que es la serotonina, que es el triptófano, nosotros ahí podemos meter, aquí por ejemplo, fuentes de triptófano en la parte de alimentación. Pero como tú dices, con una situación muy cuidadosa en el ritmo en el que nosotros vamos a ir dando esos nutrientes. ¿Qué estudios podríamos sugerirles al público para que se detecte cómo es que está verdaderamente el estado de salud de la persona? ¿Qué le podríamos sugerir aparte de lo de neurotransmisores y un plan nutricional de inicio? ¿Qué sería, Laurita? Justamente sería una química sanguínea de más de 30 elementos. También tendríamos que hacer un examen general de orina y un examen de lo que es un electrocardiograma, porque justamente estos pacientes tienen problemas severos del corazón, Mm, entonces es justamente recomendable hacer esta parte del electrocardiograma. claro, claro. Ujú. Y sobre todo porque aquí tomamos de base que nuestro corazón, que hemos visto que como muchos pacientes han tenido problemas de infartos derivados de dietas inadecuadas y que por otro lado la falta de hidratación los ha llevado a que si ese corazón trabaja en base también a agua, pues si falta el agua, ¿qué es lo que sucede? Claro. Se presenta una cuestión de un problema cardiovascular o el infarto mismo. Aquí, como sugerencia, cuando nosotros vamos viendo, cuando llega a nuestro consultorio, querido público, el paciente, lo que nosotros vamos dándoles son ciertos precursores en nutrientes. Por ejemplo, en el caso de la serotonina, cuando vemos a la persona sumamente pesimista, sumamente negativa, todo el enfoque es hacia a lo que es digamos, negativo. ¿Qué es lo que vamos a empezar a darle? Aquí, por ejemplo, como precursor de la serotonina o triptófano, es la soya, las semillas de calabaza, las pepitas de girasol, las castañas, algunos quesos, carnes y plátanos. Fíjense cómo efectivamente sí es lo que comentamos en el consultorio a los pacientes, ¿verdad, Laurita? Que sí somos lo que comemos. Entonces, cuando nosotros estamos con una situación de, por ejemplo, de una acidosis muy fuerte, en la que la paciente fue sometida al consumo de muchos fármacos, no nos damos cuenta cómo esa acidez, a pesar de que su alimentación pueda decirse que a lo mejor minimizada, porque la anoréxica o el anoréxico come lo menos que se puede y si lo come, pues generalmente lo echa fuera, ¿no? ¿Qué otro tipo de seguimiento podríamos darle? Por ejemplo, en los casos, Laurita, en que nos llegan casi en vilo, sujetada por los dos familiares, porque ya la persona, es increíble, pero las piernas ya no responden. Sí, justamente hay varios estadios también los estadios son como etapas de una enfermedad en la cual justamente hay pacientes que si llegan a cierto peso, dependiendo justamente edad, sexo, se tienen que llegar a entubar.
hay como varias de estas formas, que la primera es, obviamente, si no responde a comida sólida, por justamente alimentación oral, se pone una sonda nasogástrica, justamente con algún tipo de fórmula polimérica, y posteriormente se les da, o cuando ya es muy avanzado y necesitan un grado de hospitalización, porque sí, al final del día esto es un trastorno de conducta Ujú. alimenticia, pero es una enfermedad, entonces llega a una patología y es un problema serio, y llegan directamente a ponerles pues sí, una entrada de alimentación directamente al estómago, o a veces directamente hasta intestinos, Sí, dependiendo. y lo hemos visto, los productos, aquí nos están preguntando eh, que cuáles son los productos que nosotros específicamente sugerimos a los pacientes. Y Narim se llama la persona que, Narim, buenas tardes. Claro que sí, te vamos a dar varias sugerencias. En nosotros todos los productos que manejamos en nuestra marca ProFood son realmente destinados a que ese porcentaje, así sea toda la variedad que vas a conocer de productos, puede ser desde productos dulces, pueden ser lunetas, es increíble, pero Sí. tenemos lunetas. Toda nuestra gama de alimentos está basada, y eso es lo que nos caracteriza, ¿verdad, Laurita? Que Justo. todos los productos que encuentres y que nosotros vamos a ir dando son hechos en base a lo que es la cocina mexicana, qué es lo que nosotros como mexicanos nos gusta consumir. Entonces, realmente lo disfrutas, es el producto, una vez que se te hace tu perfil de salud, que ya lo habíamos comentado. ¿Qué es lo que pasa con toda esta situación? Con el perfil de salud, nosotros ya podemos saber cuál es realmente el plan nutricional que le vamos a dar a ese paciente. Ujú. Y justamente parte de todos estos alimentos de ProFood no solo son, van obviamente enfocados a un protocolo que es el protocolo estrella en México, que es el de obesidad, justo por estadísticas, que es la parte cetogénica, pero también se utilizan como alimentos saludables, que justo esta proteína que es de alto valor biológico y de alta digestibilidad, que solo la da ciertos alimentos, que es del 98%, es muy buena porque al final del día estamos absorbiendo casi toda la proteína que ni siquiera con un pollo, una carne o un pescado Así es. realmente se da, que el único alimento que realmente se absorbe a un porcentaje más alto es el huevo. Sí, por los 21 aminoácidos que contiene. Exactamente. Ese y lo que es el amaranto. Ujú. Mm, Sí, sí. que serían los justamente como estas fuentes de proteína que son como las top, que al final del día toda esta parte de los alimentos que se maneja en ProFood son alimentos naturales. Obviamente están siendo eh, pues modificados para una mejor aceptación, porque obviamente no es lo mismo comerte un huevo, si yo te digo, te tienes que comer todos los días en el desayuno, comida y cena huevo, porque es la proteína que más absorbe, y entre comidas amaranto, después de una semana me vas a decir, Voy a cacaraquear. sí, no, o sea, gracias, pero no, o sea, y también esta Sí, parte de la variedad, ¿no? sí, sí, Justamente la sí. dieta tiene que ser variada para que nos dé justo toda esta parte de nutrimentos y de macro y micronutrimentos que el cuerpo necesita acorde a cada Claro, y sobre todo, zona. fíjate aquí, Laurita, una cosa que es bien importante. Aquí tenemos que ver cuáles son de los neurotransmisores. Si en el caso de la anorexia, normalmente el que está en una carencia casi completa es precisamente la serotonina, lo que es el triptófano, pero que es lo que nos va a regular todas las funciones, la modulación del estado de ánimo, la iniciación del sueño. Fíjense nada más, porque sí, vemos a personas que tienen este trastorno alimentario, que su fase REM de sueño está trastocadísima, no duermen, no descansan, y la parte de suprarrenales la pasa sumamente mal, y afecta también la cuestión riñones. El mantenimiento de lo que hablábamos de la fase REM de sueño, pues claro que se ve completamente afectada. Ahora, ¿por qué es importante este neurotransmisor? Porque para nosotros es como la serotonina, este aminoácido, se los voy a leer,
es el puente del cerebro medio. Imagínense si nosotros estamos viendo que hay una carencia, Laurita, de este aminoácido de triptófano, estamos viendo cómo las funciones del cerebro medio ya se están afectando severamente. Entonces aquí nos dice, la deficiencia ha sido asociada con la ansiedad, la depresión, la impulsividad, lo que es el insomnio, las obsesiones. Y ahí es característico en nuestros pacientes con bulimia, esa obsesión por el peso. Y lo que hablábamos de ver ahora sí que cómo está la parte ocular, porque ese es uno de los sentidos que en el momento en que la persona se ve en el espejo y empieza a verse desvirtuado, si hay un proceso, por ejemplo, de miopía, de astigmatismo, de estrabismo, de lo que sea, la forma en cómo se ve la persona, eso va a mandarle una información a nivel cerebro que está totalmente desvirtuada, pero que le está recogiendo como si fuera no una apreciación derivada de un problema visual, sino como una realidad, aunque no lo sea. Exactamente, que justo también es esta parte que al final del día, por algo, todos estos trastornos alimenticios deben ser tratados. Debe haber un equipo multidisciplinario para ser tratados, que no solo es el seguimiento médico, el seguimiento psicológico y el seguimiento nutricional. Y el de actividad Ajá, física. y el de actividad física, porque también Mm. son personas que no pueden realizar ciertas actividades, justamente dependiendo del trastorno de alimentación. Y por otro lado también tenemos otro trastorno de alimentación que es enfocado solo a lo que es la actividad física, que también una de las cosas muy características de estos pacientes es que para compensar, se podría decir un poco de las calorías que consumen, porque también esa es otra, a pesar de que tengan anorexia o bulimia, hay veces que por convivir o para que no se note tanto esta parte del trastorno, conviven y comen con las personas y hacen, Aparentemente ajá, normal. sí, pero hacen rutinas de ejercicios extenuantes, justamente para balancear esta parte de lo que hablábamos del balance negativo, el balance positivo, que es cuando subimos de peso, o para mantenernos, y justamente trata de mantener un balance negativo constantemente para que estas kilocalorías que se consumen se agoten, ¿no? Y obviamente no suban de peso o no les afecte, pero al final del día es esta parte de no, no por hacer ejercicio significa que es benéfico para estos pacientes, al Sí, revés. que en su afán de quemar calorías no se están dando cuenta que están cayendo. De suyo, ya la alimentación es sumamente limitada. Ya está viendo una serie de carencias en los que muchas veces, y lo hemos visto, la importancia de determinar cuáles son los neurotransmisores que a través de la alimentación, con toda la cuestión de la dieta que nosotros vamos a ir señalándole al paciente, vamos a ir dando, evitamos, por ejemplo, cuestiones de estadísticas muy graves, que lo sabemos ahorita. El paciente con anorexia, cuando tiene una deficiencia de triptófano, de serotonina, tiene una tendencia a un suicidio muy alto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Altos niveles pueden inducir a una narcolepsia. El triptófano, aquí se los voy a leer, el triptófano es útil en el tratamiento de la pelagra y puede ser de ayuda en ciertos casos de ansiedad, trastornos de pánico, manía, psicosis, trastornos, fíjate cuántas cosas, trastornos del sueño, la piroluria, la histadelia, parece que responden particularmente muy bien a cuando nosotros empezamos a meter en el organismo de la persona estos, por ejemplo, este triptófano, que es un aminoácido y que lo hemos comentado. ¿Por qué es importante? Porque los aminoácidos son como si fueran los ladrillos que van construyendo cada una de las células de todo nuestro organismo. Entonces, evidentemente, es importante. ¿Cuántas cosas son las que se pueden evitar a través de un nutriente que, aunque sea en una microdosis, le hace la diferencia en la vida de la persona? Exactamente, y justo esto ha ido evolucionando y obviamente ha sido
tratado poco a poco. Digo, desde el siglo XVI ya se tenía conocimiento de justo estos trastornos alimenticios. Estamos hablando del siglo XVI y es aún a la fecha, en el siglo XXI, que no se puede erradicar estas enfermedades. Al revés, van surgiendo nuevas. ¿Mm? Porque creo que las más conocidas es lo que es la anorexia, la bulimia, puede ser Tacones nocturnos, atracones nocturnos o lo que es la vigorexia, que también, vigorexia, pero exceso de también, ejercicio, ujú, que ahí caen en unas cuestiones de anemia en las que muchas veces tú puedes ver a un entrenador muy bien en cuanto a la figura y todo, y sin embargo, la cuestión nutricional está muy empobrecida. sí, Precisamente por querer conservar esa figura, no cubren todos los requerimientos que son nutricionalmente necesarios día por día y que además descuidan también la parte de nutrición, Laurita. sí, justo, o La también meten algún tipo de de, anaeróbicos, ajá, pues sí. o de drogas que no están ni siquiera ni permitidas ni legalizadas por la FDA o por cualquier tipo de, pues sí, de institución que avale que es segura, sino simplemente es como esta parte de los polímeros que... Sí, no, y además vemos mucho, por ejemplo, en cuestiones de gimnasio, cómo son unos botezotes enormes en donde realmente cuando haces un análisis de ese producto es prácticamente harinas. Entonces, aquí que hablamos, dices, bueno, por un lado, quieres estar delgado, ¿sí? Pero por otro lado, te vas a los puros, al puro consumo de puros licuados. Y el cuerpo humano está hecho para comida sólida, no nada más para puro licuado. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Que nuestro cuerpo diariamente produce 2 litros de jugos gástricos. Entonces, el peso para nuestro organismo, ¿cómo va a darle frente a esa situación? Tiene los 2 litros de jugos gástricos que produce diariamente el cuerpo. Y yo al final del día estoy nada más tomando puros líquidos. ¿Qué estamos haciendo? Una cuestión de desnutrición tremenda en la que lo único que estamos metiendo son prácticamente harinas que están llevándonos a una acidosis en la parte de nuestro cuerpo. Y aquí, pues vemos que la acidosis es un factor determinante en la cuestión de salud. ¿Por qué? Porque un exceso de acidez, ¿a qué nos lleva, Laurita? Nos lleva a muchísimas cosas. También por eso es que justo se puso también tan de moda estas aguas alcalinas, porque justamente desde que se vio que la acidosis era para todos, o sea, todos podíamos llegar a ese punto, Ujú. fue cuando empezaron a salir las aguas alcalinas, que dijeron, bueno, es lo más ventajoso, que al final del día hay que conocer esta parte de la acidosis, esta parte de también de la basificación del cuerpo, y no consumir cosas por moda, de, bueno, como se puso, todos tenemos acidosis, o yo creo que tengo acidosis, voy a consumir alimentos alcalinos. Pues aquí hay tiras que son de lo más práctico, pero tendemos mucho a autorrecetarnos. Sí, justo te he hablado con amigos o pacientes de repente que llegan a consultorio y es impresionante la forma en la cual dicen, no, es que igual no ayunos intermitentes, porque los leyeron que eran muy buenos y que ellos hacían, pues, pero es que casi no bajé o no, o me mantuve, o es que cuando yo estoy en ayunos hago muy bien ejercicio, pero es como de, bueno, hacerás muy bien ejercicio, pero te estás depletando en cuanto a músculo, o cómo viste, es que, no sé, me siento rara, siento que, o justo me llegó una La paciente, cuestión ósea también, sí, aparte del músculo, también afecta. claro, justo me llegó una paciente con ictericia, que es esta parte de la piel amarilla, Ujú. que dijo, es que, pues, no sé por qué estoy así, está muy raro, ¿no? O sea, Pues ya su hígado ya está protestando por ahí. claro, entonces le dijo, a ver, ¿qué hiciste? Y ella es deportista, eh, se puede decir que no de alto rendimiento, pero sí hace bastante ejercicio. Y dice, es que me recomendaron eh, que yo hiciera ayunos intermitentes para que rindiera más para mi entrenamiento de maratón. Y era Qué como de, bárbaro. mm,
¿No Pero es al ¿cómo? revés? Ajá, y luego, pero ¿cómo ayunos intermitentes para que rindas más en tus entrenamientos? Es que no entendía el principio de por qué realmente hizo como esta parte. Dijo, no, sí, porque me siento muy bien y bla, bla. Claro, porque justamente esta acidosis o los cuerpos cetónicos hacen que te sientas bien, pero empezó a depletar tanto músculo. Dijo, es que, no sé, rindo más en el ejercicio, pero no me veo diferente, me veo como más... como rara y era como de, y me siento ya un poco extraña y fue como de, Sí, tienes ictericia por principio, entonces ya no, o sea, el hígado ya está literalmente teniendo una deficiencia en sus procesos. Entonces, justamente es esta parte de los estudios de qué tan importante es conocernos y no decir, ah, bueno, pues como me recomendaron esto, lo voy a hacer. No es siempre acudir con un especialista. claro. Sí, es lo que hablábamos también, que muchas veces la parte de la moda nos lleva a tomar decisiones bastante erróneas en las que por la prisa que queremos de adelgazar, porque eh, ahorita, por ejemplo, que vienen las fiestas navideñas, ¿no? Quiero verme súper delgada, aunque en la cena de Navidad coma de todo o pueda deponerlo, porque pues el organismo no está acostumbrado a eso. Sí, no, justo. Y es esta parte de tener una relación sana con los alimentos, de Ujú. saber cuándo comerlos, por qué comerlos. Y justamente tenemos un cuestionario que ahorita se los voy a hacer. Justamente les vamos, yo creo que a pedir como en cositas, un papel y Una una pluma. pluma, ajá, para que vayan ustedes también haciéndolo en casa y Es que vayan está muy anotando. interesante. Que justamente esta parte de la relación con los alimentos es eh, saber si puedes comer cuando tienes hambre y dejar de comer cuando estás satisfecho. Eso es algo tan sencillo que es lo que Ujú. siempre he hablado. Creo que, y más en México, que literalmente estamos acostumbrados a acabarnos el plato. O Sí, sea, sí, sí, no te sí. paras de la mesa hasta que te lo acabes No o... comiste bien porque ya dejaste algo en el plato. Y Ujú. eso en muchas ocasiones hasta te lo dicen como es falta de educación dejar algo en el plato. Y dices, "Ay, aunque el estómago ya esté hasta acá de comida". Y ojo con eso también, Laurita. Muchas veces es, por ejemplo, en la pregunta que de este cuestionario a mí me encantó porque sí es cierto, nos ubica, nos sitúa muy bien en cuáles son las conductas o los hábitos que tenemos con respecto a la comida. Y lo que hablábamos, ¿te acuerdas en programas anteriores? Ojo, muchas veces podemos estar comiendo por horario, pero no por apetito. ¿Y qué es lo que necesitamos ver? ¿Es hambre lo que estoy sintiendo o es falta de líquido? Porque acordémonos, a nivel de hipotálamo es la misma señal prácticamente, la de sentir hambre con la de sentir sed. Entonces, vamos probando, por eso funciona muy bien. Toma un vaso, a lo mejor medio vaso de agua un poco tibia antes de tu comida. Y tú ya lo demás, ya tus alimentos van a tener una mejor asimilación, ese proceso digestivo verdaderamente se le va a ayudar. ¿Por qué? Porque tenemos esos 2 litros de jugos gástricos que vamos a, de alguna manera, a compensar. ¿Para qué? Para que esa alcalinidad y acidez esté en término correcto. Claro, y otra cosa también muy importante es tomarse el tiempo para comer. En Ujú. muchas ocasiones comemos también por tiempo de, ay, no, es que ya me tengo que ir rápido. Y otra cosa muy importante que a veces hasta a mí en consulta se me olvida preguntar, pero creemos que sabemos comer cuando en realidad no. Cuando de repente se me olvida preguntarle en consulta, ¿cómo masticas? ¿Cuántas veces masticas? Sí, no, la masticación es impresionantemente buena. ¿Y cuánto qué intervalos haces en tu comida? Sí. ¿Mucha agua? ¿Menos agua? Porque mucha gente tiene esa idea equivocada. Es que yo tomo de 4 a 5 litros de agua. Imagínate todo lo que está haciendo de esa eliminación de todo lo que son los minerales en su cuerpo. Está barriendo de minerales el organismo. ¿Qué tenemos que hacer? Los suplementos nutricionales, porque hablamos de que de la importancia que, por ejemplo, pueda tener el magnesio, ese potasio para evitar los calambres. Son Sí. varios nutrientes que el cuerpo no los obtiene muchas veces en la cantidad que se necesita, Laurita, a través de la comida. Entonces hay que suplementarlo
para que el organismo, lo que decíamos, sea como el laboratorio. Tengo todo lo necesario para hacer las mezclas adecuadas, bueno, pero si me está faltando, ¿cómo voy a lograr llegar a esa elaboración Claro. de ese nutriente que me está haciendo falta en el cuerpo? Sí, justo, y es como esta parte de ver la relación que tenemos también y preguntarnos a nosotros mismos si realmente tenemos esta pues relación sana con los alimentos, porque no es cuestión de satanizar ningún alimento ni ningún ¿Mm? suplemento, ni decir Sí, que al final del día todos los excesos son malos, claro. o las carencias también. Entonces, eh, la siguiente pregunta es, ¿te permites hacer cuando menos 5 comidas al día sin criticarte ni tratar de comer menos a veces? Porque a veces también tenemos esta falsa idea de, voy a dejar de comer para adelgazar. Y O, estás acumulando todo en calidad de grasa. sí, exacto, porque el cuerpo dice, bueno, yo no sé en cuánto tiempo me va a dar nuevamente de comer, pues lo guardo como grasa. Sea lo que Exacto. sea, sean verduras, frutas, carne, lo que sea. No, lo tengo que guardar como grasa, como lo que es la grasa, una reserva de energía. Claro, claro. Mm, Es como hacemos de repente entre broma, pero no es broma, de decir, explicarles qué pasa cuando te dicen, es que yo desayuno y como, pero no ceno nada. ujú, ¿Qué estás haciendo? Todo lo que había de reserva de grasa, tu cuerpo lo guarda porque no sabe cuál va a ser, como tú dices, y bien lo dices, en qué momento vuelve a tener tu organismo alimento. sí, Como hablábamos de, pues, a lo mejor se oye como un poco burdo, pero es real, como por ejemplo las vacas que pueden tener o no alimento y están, es esa, devolver otra vez ese alimento y volver a reelaborarlo una y otra vez, precisamente para compensar. ¿A qué queremos ir? Que dependiendo de la dieta que nuestro asesor nutricional, nuestro médico, nuestro nutrólogo nos haya indicado, querido público, sí es muy importante ver. Me recetaron 5 alimentos. Sí, pero en qué cantidades? Son muchas veces colaciones. No es una comida otra vez súper pesada sí. en todos los alimentos. Entonces, lo que comentábamos también, no hay personas que están muy de moda con la dieta keto. Pero ojo, aquí ya lo explicaste la vez pasada, no todos son candidatos para una dieta keto. Y menos una persona con anorexia. Sí, no, justamente una de las contraindicaciones es que en la dieta cetogénica o en un protocolo cetogénico como el que nosotros manejamos es eh, una contraindicación relativa a cualquier trastorno de conducta alimenticia. Porque obviamente a pesar de que el tratamiento sea muy bueno, lo que hace es que justamente el paciente eh, tiene esta falsa idea de siempre estar en dietas estrictas o en dietas cetogénicas, pero descontroladas. Y obviamente esto hace que el paciente pues tenga esta parte de unos ciclos. Justamente, no recuerdo exactamente qué autor nos refiere que justamente parte de todos los trastornos alimenticios tienen una dificultad en el tratamiento. Parte de esta dificultad en el tratamiento hace que se haga crónico. Y esta situación crónica dura de 4 a 11 años en estas recaídas, que justamente podría ser un paciente que esté en un pico bueno, de justamente que se les llama como de salud, pero justo puede volver a tener una recaída y tener esta dificultad en el tratamiento y volver a, pues, retroceder, por decirlo así, en su tratamiento. Claro, Entonces, por eso que en cuanto a trastornos de conducta alimenticia se debe detectar y no es como al final del día todo. Podemos dejar de el alcoholismo, dejar el alcohol, pero las drogas, dejar las drogas, pero la alimentación no podemos dejarla, no es como de, ay, bueno, sé que tengo un trastorno de conducta alimenticia, ujú, sea por anorexia, vigorexia o hasta lo que son los atracones, voy a dejar de comer. No es posible. Justamente tenemos que tener esta relación sana con los alimentos que hasta los mismos comerciales o los medios nos incitan a no tenerla. Obviamente las principales empresas de ciertos alimentos
Que no decimos que no marcas. decimos marcas, Ajá. este, no, hay algunas que sí quieren que tengas una buena afinidad o que tengas una buena información para una mejor elección de alimentos. Es como, bueno, esto no es un alimento saludable, pero tampoco eh, es un consumo excesivo. Entonces, es esa parte que dicen, para mí, mercadológicamente o mercadotécnica de base, Sí. Ujú. es esto te va a hacer feliz, esto te va a dar estatus, esto te va a dar lo que tú no tienes. Y es como, y que no tengo yo que me dé un alimento Sí, la o... parte de la publicidad es tremenda, Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. y justo es como esta parte de mejor no te vayas por algo que no tienes o porque al final del día no Es un es... eslogan Ajá, publicitario, punto. Pero no vamos a favorecer a la empresa con un no analizar qué es lo que realmente hay de fondo en ese mensaje. Entonces, ojo con eso porque también nosotros muchas veces acomodamos cierto alimento que venga en lata procesado o lo que sea a la conveniencia y dice, ah, no, sí se ve que está bueno. Ojo, porque muchas veces esa parte nutrimental, esa información que se nos está dando, necesitamos analizarla bien para saber si efectivamente nuestro cuerpo a la hora que lo ingiere no va a tener problemas nuestro hígado para hacer todo ese procesamiento, sobre todo en lo que hablábamos, ¿no? ¿Cuántas funciones son? Más de 400 funciones en el del hígado diarios. Entonces, ¿cómo es posible que no le pongamos atención a lo que le estamos metiendo y le damos todavía más trabajo? Y claro, el hígado en una forma como de protesta, de protección, se empieza a volver un hígado graso. sí, Entonces, ahí, por eso es que en la consulta, querido público, cuando ustedes llegan con nosotros, medimos lo que es la grasa del cuerpo, la grasa del hígado, cómo está, qué tanto de grasa visceral tiene la persona, para que sepamos cómo vamos a manejar ese plan nutricional, qué cantidad de agua va a necesitar la persona para que realmente esté cubriendo las necesidades en específico de esa persona en especial, que no es una receta que de repente se pasan los tips, hazla porque a mí me funciona muy, sí, pero cada organismo es distinto. claro. Ujú. Justo esta parte de todos los metabolismos son distintos, todos las actividades son distintas. Claro, Justamente lo que hablamos de los gemelos, que pueden ser dos gemelos idénticos y tener enfermedades totalmente diferentes, o no, uno estar muy sano y otro no, pero sí. es por mm, muchísimos factores, que es justa parte multifactorial. De, Sí, la nutrición. sí, Tú puedes ver lo que tomando tu ejemplo, sí es cierto. Hemos visto hermanos que llega uno de ellos con una dentadura hermosísima, pero con una alimentación completamente diferente a la de su hermano. Y su hermano con caries y con una serie de problemas dentales en donde es, ¿qué pasó? Cuando tú checas cuál es la alimentación que está llevando la persona, te encuentras también con que la parte de esos neurotransmisores, por ejemplo, en este caso de serotonina, ¿qué es lo que sucede? No ayuda a la persona a que se produzcan catecolaminas. ¿Qué es esa parte de las catecolaminas? Aquí lo que nos dicen es que, al igual que la serotonina y la acetilcolina, que es otro de los neurotransmisores, están consideradas como monoaminas. Se necesita tener la cantidad específica para el organismo de esa persona. No es receta parejita para todos, sino que tenemos que tener cuidado en la parte de lo que estamos indicándole al paciente. ¿Para qué? Para que se sienta bien, para que esté realmente generando una química cerebral adecuada. ¿Derivada de qué? De que estamos dando todos esos antioxidantes, todos esos neurotransmisores que necesita, la cantidad de agua que verdaderamente el cuerpo de esa persona necesita. Y en el caso, por ejemplo, de los gemelos, de lo que dice Laurita, aunque sean gemelos, cada uno puede tener distintas necesidades de agua, tomando en cuenta también su peso. Entonces, fíjate cómo, aunque sean hijos de los mismos padres, son dos organismos completamente diferentes
y por consiguiente, querido público, dos distintos manejos en el tratamiento de la cuestión nutricional. Y si tienen problemas de anorexia, por ejemplo, ojo con el triptófano. Sí, Ujú. sí, justo es uno de los principales neurotransmisores que se debe tener En en cuenta. cuenta, Mm. junto a todo este tratamiento multifactorial, que también justo hay varias clínicas en México que se dedican a esto, que en dado caso, si tienen algún familiar o algún amigo, es ayudarlo y orientarlo a que lleve este tratamiento. Claro. Y justamente parte de esto es que pues no satanizar también esta parte de, ay, es que está loquita o está loquito. Bueno, me refiero a loquita como este Sí, término porque así de, le decimos. ajá, En lugar de decirle, tiene problemas cerebrales o emocionales o ujú, psiquiátricos, decimos, está loquito, pero pues es el término que coloquialmente utilizamos. Pero aquí, ¿qué es lo que tenemos que ver? Cómo muchos de los padecimientos, incluso psicológicos, psiquiátricos, Laurita, están relacionados completamente con esa parte de neurotransmisores en el cerebro de la persona. Faltan, y aunque tú digas es que como una serotonina va a hacer que una persona esté con un mejor estado de ánimo, pues sí, así es. Y el hecho de que, por ejemplo, las catecolaminas actúen como esa parte que impulsa el que la persona se sienta bien, que sienta esa como más alegría de vivir, que vea más opciones y que no se clave en un enfoque negativo, fatalista, en donde para su cerebro eso se vuelve un hábito. Entonces, sí, como ya tiene la película viste el cerebro, pues sigue repitiendo lo mismo y para quitar hábitos, ese es el tema. Aprender a desaprender, Laurita, es de verdad hermoso, pero sí se necesita mucho de esa convicción por parte del paciente sí, para que el cerebro tenga otra información y empiece a desplazar viejos sistemas de creencias que mantuvo durante mucho tiempo. sí, que al final pues todos tenemos estas creencias con muchas cosas, que es Mm. esta parte también, el mexicano también es muy de creencias y rituales y, pues sí, ¿no? Bueno, esto lo comemos en tal fecha, esto lo hacemos por esto. Y es eh, al final del día, la personalidad del paciente es lo que nos puede ayudar o afectar en el tratamiento. Sí. Y sobre todo también la parte, sabes que Laurita, sí del paciente, pero también del apoyo que tenemos por parte del entorno, de los familiares con los que está Sí, la persona. Eso es de verdad muy, muy importante. Por ejemplo, en casos de COVID donde tenemos pacientes que resultaron con problemas visuales muy severos. Uno de ellos, por ejemplo, se le presentó estrabismo y bueno, pues al grado de que ni siquiera manejar podía, porque como con el estrabismo, entonces se tuvo que empezar a ver cuál era el grado de acidosis que estaba en su cuerpo, qué fue lo que a nivel de esa hormona que mide en la cuestión del estrés, que es el cortisol, estaba pero al tope. Entonces había que empezar a desintoxicar al paciente, empezar a ver la parte de la terapia física, sí, pero también la psicológica, la cantidad del agua, ir llevando ese exceso de acidosis en su cuerpo a una parte equilibrada. Aquí, por ejemplo, fíjate, estamos viendo que muchas veces cuando en la familia no le dan tanta importancia al paciente con anorexia, cuando ya tienen el foco rojo a todo lo que da, el tratamiento es efectivamente muy caro porque es ya incluso de hospitalización. sí, Y aquí lo vemos. Hay clínicas en donde puede ser entre 1 y 6 meses el tratamiento en hospital. Si sí, nosotros tomamos en cuenta cualquier tiempo de hospitalización, lo que te sale, pues ya la piensas porque dices, oye, te puedes quedar hasta
con Sí. una deuda muy fuerte, derivado de que esa parte de hospitalización es día con día, es día y noche la que vas a tener que cubrir. Y que aquí lo que necesitamos ver, por ejemplo, aquí nos dice en el caso de anorexia y la bulimia, tienen un tratamiento relativamente eficaz, aunque la posibilidad de recuperación completa depende de muchos factores, precisamente lo que tú decías, Laurita. Sobre todo la edad del paciente, el tratamiento, qué es lo que nosotros tenemos que ir dando a nivel de neurotransmisores y ver cómo va respondiendo el paciente y tener un seguimiento súper, súper detallado. Oye, yo creí que estábamos a media hora y ¿qué crees, Laurita? Ya, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el programa. Querido público, nos despedimos con mucho cariño de ustedes. Laurita Lara, Estela González para servirles y los esperamos el próximo jueves, igual en nuestro programa Naturalmente, de las 12 a la 1 de la tarde, con un gran abrazo y con nuestros mejores deseos de bienestar y sobre todo de salud para ustedes. Que tengan un excelente día. Hasta luego.